A una semana de haber entrado en funciones Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos mexicanos, ya tenemos un conflicto entre poderes, entre el Poder Ejecutivo, representado por el propio López Obrador, y el Poder Judicial, representado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Aquí en este video le vamos a explicar en qué consiste este conflicto y por qué López Obrador nos quiere dar gato por liebre con eso del sueldo de los ministros de la Suprema Corte. Llevamos días escuchando dimes y diretes de un lado y del otro. Por un lado, el presidente de la República y sus aliados, sus funcionarios, la gente de su partido, atacando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero empecemos por el principio. El Estado mexicano se divide en tres poderes. El Poder Ejecutivo, en donde se encuentra el presidente de la República y su gabinete, el gobierno federal. El Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y el Poder Judicial, donde se encuentran los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, los jueces y todos los funcionarios que trabajan en este poder. Los tres poderes tienen exactamente el mismo nivel. No hay supremacía de un poder sobre otro, de tal suerte que el presidente de la República no es jefe ni de los ministros de la Suprema Corte, ni de los diputados y senadores del Poder Legislativo. En julio pasado, votamos para elegir presidente de la República, pero no votamos para elegir ministros de la Suprema Corte. Esos tienen otro sistema de selección y ya estaban antes de que llegara López Obrador al poder. ¿Qué es lo que quiere hacer el presidente de la República? A través de su mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y en el Senado, propuso algo llamado la Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se cuelgan del artículo 127 constitucional que dice claramente que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Y López Obrador ya se ha puesto un sueldo que va alrededor de los 110,000 pesos mensuales. Sin embargo, este artículo de la Constitución choca con el artículo 94, que claramente nos dice que no se puede bajar el sueldo ni de los ministros, ni de los magistrados del Poder Judicial, mientras duren en su encargo. Estamos en un conflicto, en un choque entre dos artículos de la Constitución. Pero esto no fue obstáculo para que Morena y López Obrador le exigieran a los ministros y a los magistrados que se bajaran el sueldo por abajo del nivel del presidente de la República, pues basados en esta ley que ellos mismos hicieron. Y la respuesta de ministros y de magistrados es obvia. Tú, presidente de la República, y ustedes, diputados y senadores, no me pueden bajar el sueldo a mí, Poder Judicial, porque soy otro poder, simplemente porque tenemos el mismo nivel. Yo, Poder Judicial, debo darme a mí mismo un tabulador de remuneraciones para saber cuánto van a ganar las personas que trabajan conmigo, para saber cuál va a ser el sueldo de los ministros, de los magistrados, de los jueces y de los funcionarios en general de este poder. Como verán, estamos ante un conflicto evidentemente legal. El debate no es si ganan mucho o poco los magistrados o los ministros de la Suprema Corte. El debate es de legalidad. ¿Cómo se resuelve esto? Simplemente reformando la Constitución, que es lo que no quiere que se haga Andrés Manuel López Obrador. Sobra decir que claramente los ministros de la Suprema Corte ganan mucho dinero. Su sueldo es de alrededor de 388,000 pesos. Además, tienen prestaciones por encima de cualquier otro funcionario público del gobierno. Por supuesto que hay excesos. Por si fuera poco, hay una red de nepotismo adentro del Poder Judicial, donde hay jueces o ministros o magistrados que tienen hasta 12 o 14 familiares trabajando ahí mismo. Incluso la propia secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, tiene 2 familiares como magistrados, su hija y su sobrino. Esta situación tiene que cambiar, pero no se resuelve golpeando al Poder Judicial, no se resuelve queriendo engañarnos a todos con una ley que sabemos perfectamente que no es aplicable para ellos porque es inconstitucional. Se resuelve dialogando, se resuelve sentándose a hablar y platicar las cosas para llegar a una solución. En lugar de esto, López Obrador ha emprendido una batalla, una embestida brutal en contra del Poder Judicial para desgastarlo. A través de sus aliados,
de bots en redes sociales, de los medios de comunicación oficialistas, golpea un día sí y otro día también al Poder Judicial, acusándolos de pirurris, de fifís, de no quererse bajar el sueldo, de ir en contra de las normas de austeridad, de ser unas personas irresponsables y que actúan en contra del pueblo. Esto no es cierto. El debate, insisto, es de legalidad. La realidad es que López Obrador tiene control del Poder Ejecutivo que encabeza él mismo. Tiene control del Poder Legislativo porque los diputados y senadores de Morena hacen mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Y solamente le falta el control del Poder Judicial. Por eso lo está golpeando, para desgastarlo, para desprestigiarlo y poder meter después incondicionales. Prueba de ello es que ante una vacante que existe para cubrir como ministro de la Suprema Corte, él ha enviado una terna al Senado de la República compuesta por militantes de su partido, por 2 propuestas que fueron candidaturas de su partido, de Morena, en la última elección, que no cumplen, pero ni de lejos, el perfil de independencia y de autonomía, y se supone que la justicia es ciega, no es una justicia al servicio de una persona o de un partido político. López Obrador quiere tripular el Poder Judicial porque es lo único que le falta para tener el poder absoluto y poder tomar decisiones sin frenos y contrapesos. Imagínese usted que se aprueba en la Cámara de Diputados una ley abusiva, una ley contraria a los intereses de los ciudadanos y que fortalece el poder del presidente de la República. La única instancia a la que podemos acudir los ciudadanos para acusar que es inconstitucional y abusiva es el Poder Judicial, es la Suprema Corte de Justicia. Si los ministros de la Suprema Corte estuvieran controlados por incondicionales de López Obrador y del presidente, pues no habría ningún tipo de contrapeso, habría poder absoluto, y es lo que quiere el presidente López Obrador. ¿Qué soluciones puede haber a este conflicto entre poderes? Una muy sencilla, pero que no se le da a López Obrador y no le gusta, y es el diálogo, es la concertación. Sería sentarse con los ministros de la Suprema Corte para pedirles que implementen medidas de austeridad y que se bajen el sueldo con un tabulador sano y, si quieren, pues abajo del nivel que se ha puesto el presidente de la República. Y la segunda solución es que el propio López Obrador retire la terna de propuestas para cubrir el cargo de ministro de la Corte, quite a los militantes de su partido incondicionales y ponga de verdad ciudadanos independientes y que nos garanticen que va a haber legalidad y justicia en la Suprema Corte. De esta forma, Andrés Manuel López Obrador nos ha hecho creer que los ministros son unas personas perversas, son unas personas abusivas y gandallas porque no se quieren bajar el sueldo. Esto no es cierto. El debate es de legalidad y lo que él quiere es desgastar a los ministros para poner incondicionales. Lo que él quiere, como siempre, es darnos gato por liebre.